Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 11 de agosto del 2022. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, una sensación térmica de 31 grados Celsius, bastante llevadero. Cantidad de informaciones locales e internacionales. Hay una comunicación del renunciante ministro de la Presidencia, el licenciado Macarrulla, al presidente, que vamos a conocerle en unos instantes. Hay unas extraordinarias declaraciones del nuevo ministro de Educación, ratificando lo que había dicho en su pasada intervención, que nosotros comentábamos acá, de que criticaba, como había hecho también en su momento, cuando se armó aquel desbarajuste sobre el 4%, el presidente Fernández, de que no era asunto de darle más dinero, pero había quienes estaban con eso entre ceja y ceja porque tenían beneficios. Y el argumento era bastante atractivo y atrayente. Hoy, ¿por qué no darle más dinero a la educación? Pero el problema no era de dinero y lo hemos visto. Vamos a conocer esos detalles de manera más sosegada en unos momentos, pero decirles que ha continuado, por ejemplo, a nivel internacional, el tema de la autorización del juez federal para allanar la residencia veraniega y oficial del presidente Trump, porque, según el Archivo Nacional, el señor se había llevado cajas y cajas de documentos clasificados y oficiales, y eso es penado por la ley y pone en peligro la seguridad nacional. Simple y sencillo. Ayer hablaba y le decía que hay documentos en Estados Unidos, hasta para tú tener acceso a un cierto nivel de información clasificada necesitas un clearing, una autorización, pasar un screening, un sedazo, un chequeo para que te den esa autorización. Si tú eres esos hijos de Trump, que eran de que asesores, Kushner, George Kushner, el casado con Ivanka y ese tipo de cosas, tuvieron que darle unos permisos especiales que los otorga, ¿verdad?, el Estado, la seguridad, porque hay información clasificada que cae en manos del enemigo y el enemigo está pendiente, y el espionaje, a cada rato encuentran problemas ahí con los chinos, con los rusos y todo eso. Entonces, en Estados Unidos hay un comité del Senado, por ejemplo, que de inteligencia, y esos senadores y esos de la Cámara de Representantes tienen que tener un apropiado nivel, y para conocer documentos sensitivos y clasificados tienen que hacerlo en un sitio especial. Especial. Cuando digo especial es que es especial, y esos documentos no pueden salir de ahí. Y eso está totalmente protocolizado, si se pudiera decir la palabra, hay un protocolo particular, unas reglamentaciones muy severas y estrictas, y nadie puede poner el ojo a esos top secret documents. Nadie que no esté calificado, que no esté previamente aprobado, que no tenga ese clearance, ese acceso. Y si usted ve ese documento y usted no tiene ese acceso, usted fácilmente le mete en cadena perpetua, 20 años, 30 años, porque ya eso sería espionaje y eso está fuera. Entonces, ¿qué sucede? Esos documentos que el Archivo de la Nación pidió, ya se lo habían solicitado en febrero, 15 cajas le mandaron. Oigan ustedes, porque él pensó que era allá en Trump Tower, que estaba en Nueva York. 15 cajas mandaron, pero el FBI tiene informaciones, y en junio fueron allá a una comisión y vieron y hablaron con los abogados y dijeron: mira, tenemos los documentos, están bien guardados en un basement, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, bueno, manténganlo aquí. Pero un tip-off, una denuncia alguien le dio la llamada de alerta de ahí dentro: aquí hay más documentos que los que se entregaron y los que se mostraron. Y por eso el Departamento de Justicia, que está experimentando el problema de que los miembros del servicio secreto que fueron con Trump el 6 de enero, en la investigación que se está llevando a cabo por el Senado, los miembros del servicio secreto
que escoltaban a Trump, que dice la muchacha aquella, Cassidy Hutchinson, que él hasta él le arrebató el guía para que fueran en la demostración cuando mandó todas sus turbas para allá. Han borrado los textos de todos los mensajes de los días de que era que estaban pasando de un teléfono a otro, como si fuéramos chichi, como si fuéramos muchachos. Entonces se han desaparecido los textos del 5 y 6 y del 7, del servicio secreto que es que protege al presidente. Ustedes saben que al vicepresidente Pence lo querían sacar de allá y él se negó a montarse en una limusina que le habían mandado el mismo día 6 con el rebú y la cosa, que decían que lo colgaran y todo ese tipo de cosas, porque Trump quería que él no certificara la cosa. Y él se negó a montarse en esa limusina, que no la habían mandado de su equipo, sino del equipo de Trump, presumiblemente. No aparecen los textos, lo borraron todo, del servicio secreto. Y el inspector general del DHS, del Departamento de Seguridad Interna, del Homeland Security, se entera de que no hay esas informaciones y lo informa los otros días, meses y meses. Entonces no están los textos del Departamento de Seguridad Interna tampoco. Cuando van a buscar los textos del Departamento de Defensa, que se habló hasta de tirar la Guardia Nacional y declarar estado, qué sé yo, qué marcial, y incautar las máquinas de votación, todas esas cosas, los textos borrados. O sea, evidentemente que es un complot, una conspiración y hay una desaparición de evidencia. Y el FBI con ese se tira. Tienen 12 cajas más de documentos. Oigan ustedes, porque él pensó que eso era la Casa Blanca, eso es para él. Él rompía los documentos que no le convenían, no usa celular, no usa como los mafiosos. Y las cosas las da a sugerencias, como decía la muchacha, mira, que la llamaron, tú sabes que nosotros contamos contigo, que tú vas a seguir siendo son mensajes, ya tú sabes, ominosos. Así como estaban aquí, que dijeron que estaban Jean Alain intimidando testigos, así ha pasado con estos. Entonces, ahora está el Partido Republicano en pleno prácticamente, regado amenazando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que están politizando la justicia. Nada más me pareció ya a los danilistas de aquí, cuando realmente el que hacía politización de la justicia y quiso politizar las Fuerzas Armadas y le dijo al general John Kelly, conocidísimo en República Dominicana porque fue el zar antidroga de esta zona en la época, no sé si de Bush o de Obama, que él le gustaría que los generales americanos fueran como los generales alemanes. Y le pregunta el general Kelly, pero presidente, ¿cómo que los de cuáles generales alemanes? Porque estamos en la OTAN. No, los de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, los criminales de guerra nazi de Hitler. Y le responde el general Kelly, pero presidente, ¿cómo así? Pero si esas generales intentaron asesinar 3 veces a Hitler. No, ellos eran leales. Oye, que los militares tenían que ser leales a él siendo el comandante en jefe. Leal a él y no a la Constitución. Y Miley, el jefe de Estado Mayor Conjunto, tenía la carta lista para renunciar y le renunció. Todas esas cosas. Entonces ahora ellos, porque es la política de la hipocresía. El propio Trump, que para diciendo que los que se acogen a la quinta enmienda porque tienen algo que esconder, que los mafiosos con los que se acogen a la quinta enmienda, y en Estados Unidos la quinta enmienda es que tú no declaras en tu contra, y eso es facultado constitucionalmente. Ayer tiene un caso pendiente entre sus muchos casos civil en la Corte de Nueva York, de Manhattan, Distrito Sur de Manhattan, y 440 preguntas, se acogió a la quinta enmienda. Tanta basura que ha hablado, porque es la política de la hipocresía. Y tú ves a los campeones de la ley y el orden del Partido Republicano, que por eso me ha gustado siempre, vendidos hasta este megalómano, este tiranosaurio rex, Pithecanthropus erectus, que casi se lleva la democracia norteamericana en las uñas, en las garras. Y es lo que están. Y están poniendo en juego
las institucionales de los Estados Unidos. Desacreditando, tuvieron que sacar del portal de la Suprema Corte de Manhattan, de Miami, de Florida, del estado de Florida, el nombre del juez que autorizó, pero él no se atreve a decir qué documentos se llevaron, porque a él le dejaron una lista de los documentos que se acaban de llevar. Él no lo dice. Él va a hacer uso político de todo eso, porque en Estados Unidos hay secretos, hay procesos y posiblemente el Departamento de Justicia, que corrientemente no habla de un proceso, de un caso que está en curso, y ellos se van a aprovechar políticamente de esa situación. Pero para que ustedes vean cómo está el mundo y cómo están las cosas, si aquí vemos así mismo, vemos aquí, y ustedes ven los alegatos, que donde quiera se cuecen habas. Que donde quiera se cuecen habas. Entonces, está esos temas, está en nuestra primera plana, Donald Trump guarda silencio ante acusaciones, dice también que suspende las operaciones de la mina para investigar el accidente, y el Tribunal Constitucional declara ilegales designaciones en educación. Como decimos a veces aquí, que éramos muchos y además parió la abuela. Vamos a conocer unas declaraciones importantísimas del actual ministro de Educación, calificando realmente estos 2 años, los 8 años de Danilo, eso da 10. Las vamos a ver en unos instantes. Entonces, eso es, tenemos por un lado, tenemos en el Listín Diario, casi 500 personas no han hecho su declaración jurada. Ya usted sabe. Y Salud Pública registra el 5º caso de la viruela sísmica. Nada más eso no faltaba, que aparezca ahora, que no es de sismo, de terremoto, sino de simio, mono, orangután, macaco. Soplan aires de cambios en el Senado. Ayer yo pensaba que eso estaba todo seteado, y comenté, me encontré con doña Ginette, saludé, conversamos más rápido así, pero qué bueno, hay un lío ahí armado. Esa gente no quiere a Eduardo Estrella, creo que hoy van a discutir el tema. Quizás pudiéramos en un momento hablarlo, no, vamos de una vez tocarlo. Entonces hay otra plancha, desde el año pasado se está intentando, es un hombre que es muy confianza del presidente Abinader, y yo decía, pero y ahí los otros también son de confianza y son de su propio partido, porque si tú me dices que es una plancha que va encabezada, vamos a suponer, por Bauta o por Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo, y que la apoya el PLD y un pedazo del Partido Revolucionario Moderno, tú me dices, bueno, ahí hay un conato de incendio, ahí hay un, ¿verdad? Pero es del mismo partido oficialista que tiene mayoría. Lo apoyan la oposición, el Fuerza del Pueblo y los que tienen los senadores también que son del PLD. 9 y 3, son como 13 en total, o 14, más los propios del PRM, que son mayoría también. Entonces, ahí hay un lío y no de ropa armado. Vamos a ver cómo lo solucionan y cuál es el detalle. ¿Cuál sería el punto fundamental? Bueno, que Eduardo Estrella, con todo y su buen nombre, que definitivamente lo tiene, es una persona arisca, vamos a decir, será, ¿no? Yo no lo conozco. He hablado, quizás lo he saludado una o dos, en 2 ocasiones, pero los otros senadores no se sienten cómodos. Se supone que tú eres el presidente y que todos ellos son iguales. Usted es presidente porque te elegimos todos, pero somos interpares, somos iguales unos y otros. A ti te toca la posición administrativa de dirigir a los 31 y más nada, y el buffet directivo para llevar la orden, para administrar los recursos. Usted, ¿verdad?, que es el papaupa de la matica, el que da los barrilitos, el que da la habichuela con dulce, el que reparte y reparte y que se queda con la mayor parte. En el caso de Eduardo Estrella, esas cosas no se dan. Eso de reparte y reparte se queda con la mayor parte, porque Eduardo, creo que hasta el mismo Hipólito una vez lo decía, es un ladrillo. Tú lo exprimes y no bota grasa, no reparte. Los recursos que tiene el Senado disponibles para todos ellos, no sé, tampoco parece que tiene una actitud colaborativa con sus compañeros. El punto es que no lo quieren ellos.
no se llevan. Y entonces se lo están imponiendo. Ya se lo impusieron la segunda vez, van para la tercera. Doña Ginette es una de las que lleva la voz cantante y se ha quejado y mandó a freír tuzas a Rogelio Genao, a Miguel Decán, que tiene un partido que yo no sé el nombre, pero ese Miguel es el que está, el ministro de Trabajo, que son aliados, y a Max Puig, que también opinó, que no tiene ni partido, ni tiene tres gente, entonces que está opinando, le decía Ginette Burnigal, y a Hipólito, que también hablaba de apoyar a Eduardo. Entonces vamos a ver cómo ellos lo resuelven ese tema, pero está planteado. Realmente soplan aires de cambio en el Senado. Eso, primera plana del listín, es la verdad. Vamos a ver, esta tarde se reúnen a las 4 y hay un motín, de hecho un motín armado. Y uno dice, ¿y hay necesidad de eso? Porque yo decía, pero al final del día cualquier senador que sea presidente del Senado obedece la línea del presidente de la República y es del PRM y es un hombre de él. Que este sea más suyo que todos los otros, eso también es discutible, eso es... Pero eso, ellos son blancos y se entienden. Veremos cómo lo resuelven, pero es lo que tenemos en carpeta en el día de hoy, está en los medios. Señores, Lisandro Macarrulla había dicho, había renunciado, una licencia creo que había presentado, no, renunciado no, había solicitado una licencia del cargo. Nombraron a Joel Santos, ministro de la presidencia, y dije, ya eso es un hecho cumplido, ahí eso no, de ahí no va a pasar. Hay muchísimas versiones de discusiones, de insultos y cosas que nosotros no tenemos manera de saber, ni le damos aquí esencia, pero sabíamos que eso ya no daba para atrás. Ha habido discusiones, ustedes han visto documentos públicos de familias de renombre en la República Dominicana, desligándose de eso. Nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa, nosotros no tenemos que estar con eso, nosotros no hemos estado en ninguna licitación. Anecdotario, todo eso está en el, ¿verdad? En la historia de lo que ha pasado durante estos días con el caso Medusa y el involucramiento de la compañía MAC, del licenciado Macarrulla y su hijo, el acuerdo, los qué sé yo cuántos millones, el lote 5 que le dieron de las Parras, que ahí donde está la victoria, para que diera un 20%, que él fue que acordó con Jean Alain, que después el hijo fue que llevó el dinero. Todo ese tipo de cosas ya se sabe, están en el expediente. Ese expediente larguísimo, nosotros conocimos al principio, decíamos lo que salía en la prensa, yo no voy a perder mi tiempo leyendo todas esas cosas, pero todo eso está muy claro. 1.298 millones. Entonces, no está mencionado el licenciado Macarrulla en el expediente, sí el hijo, que él se daba el dinero a través del hijo, Lisandro José Macarrulla Martínez. El licenciado Macarrulla, cuando subió al poder, igual que el presidente, dice, yo no necesito este salario, 300,000 pesos, yo lo dono para que yo qué. Pero el ministro de la presidencia, ustedes saben, es un poder, un real poder, que controlaba realmente, dirigía la maquinaria del Estado, fundamentalmente. Es casi el primer ministro. Entonces, ayer sometió una comunicación al presidente y dijo, de acuerdo a lo pactado, que supuestamente habían acordado que iba a durar 2 años en esa posición. Eso no lo creo yo. Yo no creo que nadie que llegue ahí. Usted ve que los empresarios de Herrera, de allí, de Jaina, de aquí, de acá, tú dices, pero ¿para qué que quieren llegar al Estado? Yo la verdad a veces no sé, porque en el Estado usted ve lo que se arma. Tú te ajustas el sueldo por indexación y te arman un alboroto. Sacrificarse, uno a veces no entiende eso, ese detallito de sacrificio y sacrificarse y buscarse más problemas. Pero dice él que ejerció la función pública, que lo hizo con transparencia y apegado a las leyes, y le manda la renuncia en el día de hoy. Hay diferentes interpretaciones con respecto a la comunicación. El tema es que dice que cumplido lo pactado de que iba a durar 2 años, yo eso no lo compro, yo eso no lo creo, no es verdad. Si no se da esa situación, Macarrulla no se va del gobierno ni deja
de administrar todos esos grados de proyectos de las fiduciarias, de los corredores de los autobuses, de pedernales, de aquí, de allí, de acá. No, ese cuento no me lo trago yo, ese caramelo dénselo a otro y nadie lo va a creer. Que de acuerdo cumplí con lo pactado. Lo que sí parece es como si fuera un exabrupto diplomático, semánticamente maquillado para salir. No, yo tenía, como quiera, yo a los 2 años era que me iba a ir y me fui. No es verdad, eso se da por la situación. Y el gobierno, en una circunstancia, como yo lo dije en su momento, de control de daños, corta por ahí, porque seguir en eso le iba a seguir haciendo mucho daño. Obviamente había que tirar algún pato al agua. Y no era un pato, era un elefante, el ministro de la presidencia. Porque ese escándalo había cogido velocidad. Lo comentamos bastante aquí, trabajamos ese tema. Entonces, lo que resalto es el hecho de que esa comunicación tiene esa particularidad de cumplir con lo pautado de 2 años. Y un bla, 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 todo lo otro, muy diplomático y eso es como que yo me iba, no fue que usted me quitó, ni me canceló, ni me obligó, ni nada de eso, sino que estaba previsto. Y yo no creo eso está por la situación que se dio. Así mismo es. Pero ese es un tema ya agua pasada. Señor Macarrulla, que haga su vida privada, como siempre la hizo. La experiencia debe servir para otros. Ahí están todos los otros casos y todos los que están involucrados en ese expediente. Medusa, de Jean Alain y compartes, y los sobornos que se dieron y se han señalado en el expediente. Cada cual que responda por sus cosas. Uno no se va a meter en eso. Solo señalar eso que decía que cumplí con lo pautado de 2 años. Yo esa parte no la compro, porque no es verdad que él se iba a ir si no se da esa situación. Por otro lado, 500 funcionarios no han entregado su declaración jurada. Hay 400 que son de los anteriores casos, que no sé entonces por qué no los exigen, y a los 30 días de salir de la posición, tú tienes que entregar la declaración jurada. Pero aquí no pasa nada, ni con que esté en funciones, ni el que salió de la función. 400 son funcionarios que figuran con cese de funciones, o sea que la ejercían antes y hasta el 2020, o sea en el gobierno pasado, y no han entregado las declaraciones juradas. Y es que no hay manera de exigirles eso. Obviamente a ese tú no puedes hacer nada porque tú no le vas a cancelar el cheque, ni le vas a suspender el pago porque ya él no está trabajando. Pero debe haber algún tipo de sanción. Pero también hay 59 funcionarios activos nombrados por decreto, que no han entregado. 2 años lleva la administración y hay 59 funcionarios. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, si dice que hay 400, dices que hay 500, eso no es nada. Claro que es muchísimo. La ley 311-14 obliga a los funcionarios salientes o entrantes a presentar en los primeros 30 días su declaración jurada. Entonces, tenemos 3.775 funcionarios públicos, dice el documento. Ahí no sabíamos ese número, 3.775 funcionarios públicos. No sé cuál es la categorización para funcionarios. Y dice que aquí está, dice incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso. Quien incurriera en esa falta será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 20 y 40 salarios mínimos. ¿Ustedes han visto que haya metido preso a alguien porque no haya presentado su declaración jurada? Yo no conozco, yo eso no lo he visto. Dice el artículo 16 también que cualquier funcionario público está obligado a probar el origen lícito de su patrimonio durante el ejercicio de su cargo. Por eso ustedes ven que ahí en el expediente le sacan, en el caso Medusa y Jean Alain, que habían declarado unas cantidad de cosas ahí que no se correspondían con los emolumentos que esas personas habían recibido durante el ejercicio de su función.
Entonces, ¿de dónde compraste esas casas, esas villas, esas marinas, esos apartamentos, eso de todo, de todo, de todo? Entonces, ahí está. Que sirva de experiencia, que no hay nada oculto bajo el sol. Entonces, en estos días, el ministro, cuando asumía la posición, el ministro de Educación, señalaba que su prioridad era la disciplina, el aprendizaje, la calidad, no incrementar salarios si no fuera por desempeño, que el problema no era de más dinero, ¿se acuerdan? Que no era asunto de más dinero, era asunto de calidad y de planes, y que ese era su enfoque, y que prometía actuar con transparencia. El hecho de prometer actuar con transparencia es una mención diplomática, de nuevo digo, a la pasada administración de que no estaba actuando con transparencia. Usted lo puede ver como usted quiera, pero eso es de lo que queda dicho ahí. Eso es lo que se infiere. Porque cuando dice, que aplicar la ley de regulación, y yo me dice a mí, espérate un momentito, ¿y quién le dijo a usted que aquí no se está aplicando la ley? ¿Verdad? Bueno. ¿Qué acaba de decir el señor ministro ayer en una actividad que hizo por allá en la escuela de él, en la universidad que él creó? No es lo importante fue lo que dijo. Dice que hay 250,000 personas nombradas y un presupuesto de 250,000 millones que se están yendo al zafacón, a la basura. Ustedes ven por qué es que salen de ahí locos, de educación. Todo el que pasa por ahí sale loco, porque es que nombra 250,000 personas. Tiene en sus manos el destino de 250,000 personas, 250,000. Ahí están los 190,000, 100 y pico del ADP, pero después todos esos cargos administrativos. Míralo ahí, Fulcar, ¿qué le acaban de decir el Tribunal Constitucional? Que esos subdirectores, eso es ilegal, todo, el tribunal. Nombró 121 personas, cargos de 80,000 pesos mensuales. Una bicoquita ahí de 9 millones. ¿Qué eran ese? Gente del cuadro, para que Fulcar, el rey Fulcar, y el rey Amarante, y el rey Navarro, y el rey el que te hay. Mírenlo aquí, 250,000 personas nombradas en educación. Y obviamente los 250,000 millones se van por el zafacón porque no tenemos calidad de educación. En todas las evaluaciones lo que sacamos es nada. Quedamos porra, quedamos en el final, quedamos en lo último. Dice, esa institución tiene 250,000 personas nombradas con un presupuesto de casi 250,000 millones y aún así todo eso se va al zafacón porque los niños no aprenden. Y todo eso se hace con el objetivo de que esos niños aprendan, sepan, tengan conocimientos, vayan superándose, vayan a las universidades y sean profesionales exitosos mañana. La educación es el secreto del desarrollo y de acabar con la pobreza. Y dice el ministro, que me cae perfectamente bien en todo eso que dice, entonces no tiene sentido hacer una inversión tan alta durante 10 años. Mira, 10 años, yo decía, 8 de Danilo, 2 de Abinader, 10 años para que el dinero se pierda. Le acaba de pasar nota a la gestión de Fulcar en educación. Tiene una D o 40. Y a la de Danilo también. Porque si el objetivo son los niños y le metiste una tanda extendida y lo único que hacían era comer y no les enseñaban ni pintura, ni inglés, ni nada, ni lo ponían a hacer las tareas, nada más para que comieran los muchachitos. Bueno, entonces es un comedor económico lo que creaste. Y escuelas en donde no habían estudiantes, edificios hechos en fango como La Victoria, en sitios donde no alcanzan los estudiantes. ¿Para qué? Para hacer negocio. Terrenos comprados a precio de Piantini, en La Ciénaga, en Guachupita, en Gualey, porque era negocio. Y si tú le decías, no, pero yo le voy a donar este terreno, no, donado no lo queremos.
he comprado. Y compraban un terreno aquí en 2 millones, como hizo Joan Alain con el terreno ahí en Ciudad Nueva. Compraron un terreno, 7 millones, lo valoraron en 19. Y con la diferencia se compraron un apartamento para ellos. Entonces, así no. Dice el nuevo ministro de Educación que no tiene sentido hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda. Dice en su primer acto oficial frente a la actividad. Más claro, ni el agua. Tiró por el suelo los 10 años de Danilo en términos de evaluación y resultados. ¿Qué decir? La realidad, esa es la verdad. ¿Qué resultados tenemos? Las pruebas PISA, lo que sacamos de ahí fueron casi 3 candidatos presidenciales. Wannabe. Ellos querían serlo, ellos se creían. Claro, es que cuando manejas 250, en este año van 231.000 millones el presupuesto de este año. 250.000 personas. Por eso es que se alocan, por eso es que pierden el tino, el juicio. Todas las evaluaciones indican que el sistema educativo dominicano está en el suelo. ¿Para qué le dimos el 4%? Tenía razón Leonel Fernández cuando criticaba, decía eso. Pero es que esto no es problema de dar más dinero. Le estamos dando el 3%. Que lo llevemos al 4%, esto es asunto de planes, calidad educativa, preparación de los maestros. Las evaluaciones internacionales y nacionales indican que el aprendizaje es mínimo. Los niños ni leer saben. Hemos visto cantidad de trabajos que se han publicado. Entonces él dice, lo único que justifica que estemos en el sistema es el aprendizaje de los niños. Ellos son el sujeto, la esencia fundamental. Ojalá y pudieran aprender debajo de una mata. Pero no. Necesitan un lugar adecuado, con todo lo que manda y computación, tablets, en sitios donde no hay ni internet. Entonces, dice él, lo único que justifica que estemos en el sistema es el aprendizaje de los niños. Lo único. Lo demás es perder el tiempo y es lo que hemos estado haciendo, perder el tiempo. Y yo añadiría, y dinero. Y dinero. Eso dice el señor ministro de Educación, designado actualmente por el presidente Luis Abinader, el ministro Ángel Hernández. A eso no hay que añadirle absolutamente nada. Le pasó un examen a los 10 años que van después que se le está dando el 4%. Y en ese examen, tanto estos 2 años de Fulcar, que salió haciendo días antes de que lo quitaran una presentación de los logros en educación, aquí está, los logros, mira lo que dice el ministro, en el suelo. Los niños no aprenden absolutamente nada, ni han aprendido absolutamente nada. ¿Qué más agregar? ¿Qué más pudiéramos decir? Solo decir que es coherente el ministro. Sus posiciones las dijo en estos días, las había dicho, que no era asunto de más dinero, era asunto de mayor calidad educativa. Lo mismo que decía entonces cuando lo atosigaron, cuando lo pegaron contra la pared, el presidente Leonel Fernández, que no era asunto de dar más dinero, sino de preparar planes, de elevar la calidad, la preparación de los maestros y aquel Plan Nacional de Educación que está en la estrategia que se acordó, pero ya usted ve cómo nos hemos ido comportando. Y cada vez que vemos todas esas tortuosas situaciones que pasaban en educación, míralo aquí, un tribunal rechazando todos los líos con compra y contrataciones, el INAVI, el desayuno escolar, la adquisición de las tabletas, las licitaciones. Entonces es la parte administrativa. Y en la parte docente, cero también. O sea, ¿de qué se puede apreciar? Danilo, que hizo todas esas escuelas, negocio, era lo que se hacía con esas construcciones. Porque en eso fue que se enfocó, él lo veía desde ese punto de vista. Hacían el bulto, haciendo
las rifas de las escuelas que se le asignaban a quien se las sacaba y la reparación donde está el billete pesado, que es anual de todas las existentes, esas no se rifaban. La hipocresía queriendo vender una transparencia que no existía en ninguna prácticamente de las instituciones. Porque cuando la cabeza está permeada, dígame usted, del cuerpo hacia abajo. Por último, el Instituto Duartiano, que valora las declaraciones de la OEA, dice, generan respaldo del Instituto Duartiano con respecto a Haití, de que la comunidad internacional no ha hecho nada y que tiene que motivarse y que tiene que hacer un mayor esfuerzo. Mientras eso hace el Instituto Duartiano, que alaba a la OEA, ustedes saben cómo aquí también y en el país entero, las repulsas que generaron las declaraciones del ministro de Economía, Pavel Issa, sobre el tema haitiano y la categorización que hizo de todos los que somos dominicanos y queremos que se defienda nuestro terruño, para que ustedes vean que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y hay quien obedece a intereses que no necesariamente son los que más convienen a la República. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado y venimos en breve con más.